Voy a contarles algo que los va a dejar sin aliento. Una historia de amor que no se ciña a los moldes que muchos consideran correctos. Si piensan que lo han visto todo en romances imposibles, quédense hasta el final de este relato, porque les aseguro que su desenlace los sorprenderá. Hablo de dos amigos separados por una brecha de 30 años de edad, que nunca imaginaron que su cariño mutuo se transformaría en un sentimiento profundo que rompe con las convenciones, que sucede cuando el corazón no entiende de calendarios y el amor llega sin pedir permiso. Les invito a acompañarme en esta travesía intensa y conmovedora, donde la experiencia y la juventud se encuentran para encender una chispa inesperada. No se muevan de aquí, porque lo que están a punto de escuchar es una historia que desafiará sus prejuicios y les robará más de un suspiro. Imaginen un parque en la ciudad, con senderos bordeados de frondosos árboles, bancos de madera gastados por el tiempo y un estanque donde los patos flotan con indolencia. En una tarde de domingo, cuando el sol empieza a descender y tiñe de tonos dorados el césped, es común ver a familias paseando, parejas jóvenes tomándose de la mano, ancianos dando de comer a las palomas y gente que hace deporte. Entre esas rutinas se cruzan dos hombres, Alejandro, con 50 años, el cabello salpicado de canas y un porte relajado, y Fernando, un muchacho de 20 años que, con la energía de la juventud, pedalea su bicicleta sin rumbo fijo. ¿Cómo se encuentran dos almas separadas por 3 décadas en aquel parque? Fue algo tan simple como un tropezón. Fernando se distrajo con la puesta de sol, y el manubrio de su bicicleta se enganchó con una rama suelta. El frenazo hizo que Fernando cayera con una mueca de dolor, raspándose la rodilla. Justo en ese instante, Alejandro, que paseaba con las manos en los bolsillos, vio el percance y se apresuró a auxiliarlo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, tendiéndole la mano para ayudarlo a ponerse en pie. Fernando, un poco adolorido y avergonzado, murmuró un agradecimiento. Fue solo un gesto amable, un hombre maduro asistiendo a un chaval que se cayó, y ambos habrían seguido con su vida, pero a veces, el destino teje hilos invisibles. El encuentro de ese domingo plantó una semilla de simpatía en ambos. Fernando, con su rodilla vendada, agradeció tantas veces que Alejandro se rió cariñosamente. Tranquilo, muchacho, no es nada. ¿Y llámame Alejandro? No señor, que todavía no estoy tan viejo. El joven soltó una carcajada nerviosa, sintiendo que aquella broma rompía la barrera de la diferencia de edad. Tras el intercambio de teléfonos, Alejandro le prometió contactarlo para verificar cómo iba su herida. Se despidieron pensando que quizá no se verían más. Pero la vida, impredecible, ya había movido sus piezas. A la mañana siguiente, Fernando recibió un mensaje: «Hola, soy Alejandro, el del parque, ¿cómo sigues?». Con una sonrisa que iluminó su rostro, el chico tecleó una respuesta alegre. Así inició un breve intercambio de frases amistosas: «Me duele un poco, pero me las arreglo. Gracias por preguntar. Si necesitas algo, me avisas». Y en esas, descubrieron que vivían en barrios no tan lejanos, que a ambos les gustaba la música instrumental, y que solían refugiarse en la lectura de novelas de aventura. Esas afinidades inesperadas estrecharon un lazo aparentemente inocuo. Mientras Fernando, con la ligereza de sus 20 años, se limitaba a pensar en la cordialidad de Alejandro, este último se descubría extrañado por la satisfacción que sentía al hablar con alguien tan joven. «¿Será que me hace sentir útil?», se dijo, sin imaginar que se gestaba una amistad cada vez más próxima. Las semanas pasaron y aquel intercambio de mensajes se convirtió en cafés improvisados. «¿Te apetece un paseo en el parque? Así me cuentas cómo va la rodilla», proponía Alejandro, y Fernando accedía con gusto. Entre charla y charla, se contaban historias cotidianas. Fernando estudiaba diseño gráfico, se quejaba de las tareas interminables y los profesores exigentes. Alejandro, que trabajaba desde casa como consultor financiero, recordaba sus años mozos y soltaba anécdotas curiosas. No tardaron en notar que la diferencia de edad era un tema obligado de comentarios en su entorno. «¿Tu padre sabe con quién te juntas?», bromeó un amigo de Fernando. Por su parte, Alejandro escuchaba bromas de sus compañeros de trabajo: «¿Desde cuando tomas café con un veinteañero?». Sin embargo, ninguno de los dos prestó demasiada atención. La sinceridad de sus encuentros bastaba para hacerles sentir a gusto. Era una amistad luminosa, donde no existía el juicio de la sociedad, aún. Con cada conversación, se descubrían más afines en lo emocional. Ambos eran hijos únicos, compartían cierto inconformismo con la rutina y tenían una vena artística, Fernando en la ilustración y Alejandro en la escritura de relatos que nunca mostró a nadie.
Hallar ese punto de encuentro generaba en ellos una complicidad sorprendente. El tiempo volaba entre risas, confidencias y algunos silencios que no eran incómodos, sino cargados de una chispa indescifrable. En el fondo, tanto uno como el otro empezaron a percibir sensaciones raras. A Fernando le encantaba la seguridad que irradiaba Alejandro, esa calma de la experiencia que a él le faltaba. A su vez, Alejandro sentía en la alegría y curiosidad de Fernando un motor que le devolvía parte de su juventud perdida. No obstante, antes de descifrar lo que era aquel cosquilleo en el pecho, se decían que solo eran amigos con mucha afinidad. El horizonte de un romance ni se les pasaba por la mente, hasta que sucedió algo que tumbó sus defensas. Un sábado, se organizó en el Museo Nacional una exposición de arte multimedia. Fernando, apasionado del diseño, no quiso perdérsela y le extendió la invitación a Alejandro. Pese a la pereza inicial del hombre de 50 años, la curiosidad por acompañar a su joven amigo venció. Se encontraron a mediodía, almorzaron en un puesto de comida callejera cercano y entraron al museo cargados de expectativa. El recorrido entre instalaciones interactivas y proyecciones lumínicas resultó fascinante. Fernando explayaba comentarios con la fusividad de la juventud: «Mira este montaje, es increíble cómo combinan el sonido con la escultura digital». Alejandro reía, sorprendido por la pasión, y se contagiaba de su entusiasmo. En medio de la visita, Fernando se acercó a un panel luminoso y, sin meditarlo, tomó la mano de Alejandro para guiarlo. «Ven, siente la vibración de esta pared». Fue un gesto espontáneo, pero la piel de ambos experimentó un latigazo. Alejandro sintió un calor súbito en la mano, un hormigueo que recorrió su brazo y eclosionó en su pecho. Su primer impulso fue soltarla, temiendo la mirada de la gente, pero algo en su interior lo ancló, permitiendo que ese contacto se prolongara unos segundos más. Al voltear, divisó en los ojos de Fernando un brillo inesperado, una llama que no correspondía a la simple admiración artística. La incomodidad y el silencio post-contacto resultó denso. Ambos se sonrieron, disimulando un rubor que asomaba en sus mejillas. «Sigamos», susurró Fernando, y continuaron explorando la exposición, con un nudo interno que ni ellos mismos sabían desatar. Esa chispa marcó el inicio de una nueva fase, la de la conciencia de que algo más grande que la amistad se gestaba. Y sin embargo, el pánico a la desaprobación y a lo que dirían sus conocidos se convirtió en un freno difícil de franquear. Tras la exposición, cada uno se marchó a su casa, pero la mente de ambos divagaba en un torbellino. Alejandro, sentado en su sofá, con un libro abierto que no leía, meditaba: «Estoy sintiendo algo por un chico de 20 años, estoy loco, ¿qué pensarán mis colegas, mi familia? ¿Le haré daño a él con mis inseguridades?». Se sentía en un brete entre lo socialmente aprobado y la honestidad de su corazón. Fernando, en su pequeño cuarto, acostado con la luz apagada, recordaba el tacto de la mano de Alejandro, su calor firme. «De verdad lo veo así, me gusta, de manera romántica. No he querido darle importancia, pero su forma de mirarme, de cuidarme, me enloquece», se dijo a sí mismo. Había salido con chicos de su edad, pero ninguno le había provocado esa extraña mezcla de ternura y respeto profundo que le inspiraba aquel hombre mayor. Durante un par de días, se comunicaron por mensajes, pero con menor frecuencia, ambos temerosos de encarar la realidad. «Estaré muy ocupado», mintió uno. «Yo también, ando con mucho trabajo», respondió el otro. Ese distanciamiento parcial fue una forma de negar lo que habían sentido, como si al dejar de verse, la chispa pudiera extinguirse. Sin embargo, la añoranza no hacía sino crecer. El pánico de la sociedad, de la diferencia generacional, maniataba sus pulsiones. ¿Acaso la gente no vería mal una relación con 30 años de por medio? ¿No tildarían a Alejandro de oportunista o a Fernando de confuso? Y sin embargo, cada vez que leían un mensaje del otro, una sonrisa involuntaria aparecía. Sin querer, se descubrieron necesitándose más que antes. Fue Fernando quien, incapaz de aguantar la ausencia, se atrevió a dar el paso. Un sábado llamó por teléfono a Alejandro argumentando que necesitaba ayuda con un proyecto universitario relacionado con finanzas y que no entendía bien. «¿Podrías explicarme unas cosas?». «Te prometo que no te quitaré mucho tiempo», mintió un poco, sabiendo que lo que más quería era verlo. Alejandro, sintiendo un cosquilleo de ilusión, aceptó. Así, por primera vez, Fernando fue a la casa de Alejandro, un departamento de estilo minimalista. La tarde lucía soleada, y el olor a café se mezcló con un ambiente pulcro y sobrio. Al entrar,
Fernando sentía los nervios a flor de piel, jamás había estado a solas con él en un ámbito tan personal. Con la respiración un tanto agitada, siguió Alejandro a la mesa del comedor, donde se acomodaron con libros y una laptop. Intentaron estudiar, sí, pero la tensión latía en el aire. Cada vez que sus miradas se cruzaban, se sonreían con un temblor cómplice. Al cabo de media hora de explicaciones, no pudieron sostener el teatro. ¿De verdad esto es lo que vienes a hacer?, se atrevió a soltar Alejandro, medio en broma, medio en serio. Fernando, ruborizado, bajó la cabeza y confesó en un murmullo: no aguanto no verte, Ale, me duele fingir que somos solo amigos. Fue la primera vez que usó un diminutivo de su nombre. Esas palabras rompieron las barreras. Alejandro soltó un suspiro y, sin pensarlo más, se acercó. La diferencia de alturas no importó cuando se inclinaron uno sobre el otro y dejaron que sus labios se rozaran con delicadeza. Fue un beso tímido pero cargado de emoción, un beso que confirmaba que, pese a la mente dictando lo contrario, sus corazones deseaban unirse. La mente de Alejandro gritaba: ¿qué estoy haciendo?, pero su alma anhelaba ese contacto como agua en el desierto. Por su parte, Fernando sintió un escalofrío de felicidad recorrerle el cuerpo, consciente de que, en ese preciso momento, su vida tomaba un giro irreparable. A partir de ese día, su dinámica cambió. De amigos que compartían charlas en un café, pasaron a convertirse en una pareja secreta que debía ocultar su romance. Se veían en la casa de Alejandro o en algún lugar alejado para que las miradas no recayeran sobre ellos. Aún así, no podían reprimir la dicha de poder conversar hasta el alba, cocinar juntos o sentarse en el sofá abrazados, mirando una película que a ninguno de los dos les importaba realmente. La brecha generacional a veces se hacía notar en detalles. Mientras Fernando quería salir a divertirse con amigos, Alejandro prefería planes más tranquilos. Pero lejos de separarlos, esas diferencias les enriquecían. Alejandro redescubría la energía juvenil y la curiosidad de Fernando, mientras este último hallaba en la experiencia de Alejandro un apoyo firme y un cariño protector. Claro que el temor al que dirán no desaparecía. Fernando no se atrevía a contarlo a su familia ni a sus amigos cercanos, solo a uno de mucha confianza que, tras la sorpresa inicial, le mostró respaldo. Si te hace feliz, adelante, fue su escueta respuesta. Alejandro, por su parte, temía la reacción de su círculo de conocidos, y más que nada, la idea de ser señalado como alguien que se aprovecha de un veinteañero. La realidad era que en su pareja existía una reciprocidad genuina. Cada vez que los fantasmas del juicio social asomaban, se refugiaban el uno en el otro, recordando que la chispa que ardía entre ellos no la encendía la razón, sino el corazón. Se prometieron que, si las críticas aparecían, se mantendrían unidos, convencidos de que su amor no era un error. Llegó un punto en que Fernando no soportó el doble juego. Su familia preguntaba: ¿por qué pasas tanto tiempo fuera? ¿Quién es esa persona con la que te comunicas tanto por teléfono? Al ver la presión crecer, Fernando, con el consentimiento de Alejandro, decidió sincerarse con sus padres. Aquella cena familiar fue un terremoto. Primero, el asombro de su madre y las preguntas de su padre al saber que su novio era un hombre 30 años mayor. ¿Cómo? ¿Estás seguro de lo que dices?, increpó su padre, cargado de incredulidad. Su madre, en silencio, derramó algunas lágrimas. La madre musitó: pero hijo, ¿cómo va a funcionar algo así? Él podría ser, bueno, un hombre con mucha diferencia. Fernando se reafirmó con palabras firmes: lo amo, y me ama. Eso es lo importante. La cena acabó en tensión, mas no en ruptura total. Sus padres necesitaban tiempo para digerirlo. Fue un avance relativo, con un sinsabor, pero al menos abierto a la conversación. Por su parte, Alejandro, animado por el coraje de Fernando, resolvió contarlo a su grupo de amistades más cercano. Recibió reacciones mixtas. Algunos apoyaron su derecho a amar a quien quisiera, mientras otros, con la ceja levantada, lo juzgaron con frases como «¿no te parece muy joven?», o «tal vez solo lo estás confundiendo». Dolido, Alejandro, con la madurez de sus 50 años, replicó que no era manipulación, sino una relación basada en la sinceridad y un fuerte lazo emocional. La tormenta social, sin embargo, se cernía sobre ellos. Si bien no hubo un rechazo frontal masivo, la rumorología se disparó, alimentada por la extrañeza de verlos juntos. Con todo, la llama que ardía en ambos no se apagó, al contrario, se fortaleció, pues en cada ataque de la gente hallaban una razón más para defender su unión.
Para sortear las miradas y la presión familiar, decidieron mudarse a un apartamento más grande en las afueras, lejos de los rumores. Allí, con la libertad de vivir sin tener que mirar por encima del hombro, construyeron un día a día estable. Fernando iba a la universidad, y cada tarde volvían a encontrarse en un hogar que, pese a ser modesto, se llenaba de calor y sonrisas. Cocinaban, veían películas o escuchaban música. Y por la noche, sabían que compartían la cama no por una calentura pasajera, sino por un amor que se había forjado con sinceridad. Tiempo después, la madre de Fernando fue a visitarlo sin previo aviso. Tocó la puerta y, con un ramo de flores, se presentó algo nerviosa. Si a ti te hace feliz, solo quiero conocerte más, dijo refiriéndose a Alejandro. Conmovidos, la recibieron con afecto. La tarde transcurrió entre conversaciones tensas y risas cortadas, pero al final, la madre se marchó un poco más tranquila, confirmando que la relación no era un juego. Esto dejó en claro que, poco a poco, la familia de Fernando abría su mente. Cuando parecía que todo iba viento en popa, un temor surgió en Alejandro, la cuestión de la brecha de edad, pero ahora no por presiones externas, sino en su fuero interno. Le robaré a Fernando la posibilidad de vivir su juventud de otro modo, y si en unos años se da cuenta de que no quiere estar con alguien mayor. Las dudas lo asaltaron, y se lo confesó a Fernando una noche, con la voz quebrada y lágrimas que rara vez mostraba. No quiero convertirte en un cuidador de un viejo cuando tú apenas estás despegando en la vida, alegó. Fernando, indignado, lo abrazó con un amor firme, replicando, no me estás forzando a nada. Te elijo a ti cada día. No es tu edad lo que amo, sino la persona que me escucha, me apoya y me hace sentir pleno. Fue un diálogo que duró horas, hasta el amanecer, en el que Fernando, con su brío joven, convenció a Alejandro de que su lazo no era una fase ni una fantasía, sino una relación basada en la honestidad y la admiración recíproca. A partir de esa conversación profunda, ambos renovaron su compromiso de estar juntos, sin dejar que la diferencia de años se convirtiera en un obstáculo psicológico. Sí, habría dificultades cuando uno quisiera planes más dinámicos y el otro prefiriera tranquilidad, pero su amor se basaba en la empatía, la comunicación y el deseo genuino de avanzar codo con codo. Decidieron viajar en verano a un lugar costero, combinando la energía juvenil con la experiencia de la madurez, y lo vivieron con la naturalidad de una pareja que no se deja amedrentar por las habladurías. Tras tanto obstáculo superado, Miguel y Alejandro descubrieron que su mayor fortaleza radicaba en la complicidad diaria. Cada desayuno compartido, cada mirada de te amo velada, cada proyecto de fin de semana juntos confirmaba que la edad no impedía sostener un amor auténtico y profundo. Lejos de la imagen de un romance fugaz, demostraron que, con respeto y afecto, eran capaces de edificarse una vida a dos. Hubo reencuentros con la familia, charlas tensas pero conciliadoras, y la firme voluntad de no renunciar. La gente que solía murmurar fue quedándose en silencio al ver la persistencia de su relación, su alegría al caminar tomados de la mano sin vergüenza. Al final, el tiempo, que en un principio parecía su mayor enemigo, por esa brecha de 30 años, se volvió el testigo de su éxito como pareja. Cada día que pasaba se transformaba en una prueba de que los prejuicios no pueden derribar la autenticidad de un amor. Si has permanecido hasta aquí, ya conociste como algo que la sociedad vería con sospecha, e incluso con críticas, se convirtió en el motor de dos almas que decidieron no dejarse intimidar. ¿Lo sorprendí? Quizá. Así es el amor, desafía y reta, pone de cabeza nuestras lógicas y nos invita a apostar por lo que verdaderamente nos hace vibrar. Miguel, con sus 20 años, y Alejandro, con 50, eligieron seguir sus corazones en contra de las convenciones. Y si me preguntan a mí, cada vez que los veo pasear por el parque, riendo, contándose anécdotas, me convenzo de que, en cuestiones de amor, la edad es solo un número cuando la sinceridad arde en sus miradas. Así concluye esta historia sorprendente, con un final que es, en realidad, un comienzo eterno, el comienzo de una vida juntos, probando que el verdadero amor no entiende de calendarios ni barreras. No me cabe duda de que seguirán enfrentando desafíos, pero también de que, con su valentía, vencerán todos. Porque, al fin y al cabo, no hay nada más poderoso que dos corazones dispuestos a luchar el uno por el otro.